Hola, soy Víctor Sánchez, instructor de Pilates y fisioterapeuta en Pilates Center. En el vídeo de hoy vamos a abordar una cuestión que tiene que ver con la manera en la que movemos el hombro, ¿de acuerdo? La articulación, fundamentalmente nos vamos a centrar en el movimiento de separación o abducción de la articulación entre el húmero y la escápula, ¿de acuerdo? Entonces, a priori es una cuestión que solemos pasar por alto en muchos momentos y que a simple vista no parece que acarree ningún problema, ningún perjuicio hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Y es así en algunos ejercicios o en algunos momentos de la clase. Pero sí que es cierto que si nos fijamos en una serie de ejercicios concretos, fundamentalmente, luego hablaremos de ello, de la elevación de la cabeza y el pecho, por ejemplo, en los ejercicios de abdominales que hacemos de manera habitual en las clases, los que están centrados más en el trabajo del transverso del abdomen, sí que tiene una influencia bastante importante en ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues cuando nosotros abrimos los brazos en cruz, lo normal, cuando pedimos a una persona que se coloque con los brazos en cruz, es que los abra dirigiendo directamente la mano izquierda hacia aquella pared, la mano derecha hacia aquella pared y se forma un ángulo de 0 grados entre los dos brazos, ¿vale? Formando una línea recta, ininterrumpida, desde una punta del dedo hasta la punta del dedo de la mano contraria. Bueno, pues esto no debería ser exactamente así. ¿Por qué no? Pues bueno, pues para saber por qué no tiene que ser así, tenemos que ir a ver cómo está conformada, cómo es la anatomía de esta articulación. Entonces, si entramos desde el punto de vista óseo, de la forma de los huesos, vemos que el húmero se articula con la escápula, ¿de acuerdo? El húmero tiene una bola, entre comillas, o una forma más o menos esférica, que conforma su carilla articular y que va a tomar contacto con la superficie articular de la escápula, que es ligeramente cóncava. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que tendemos a pensar que la articulación, mejor dicho, la carilla articular de la escápula está dirigida puramente hacia el lado lateral, hacia aquella pared o hacia aquella pared. Y esto no es así, sino que la carilla articular de la escápula presenta una angulación hacia adelante, una ligera angulación hacia adelante. Esto quiere decir que si yo abro el brazo y coloco el húmero dirigido puramente hacia aquella pared, con este ángulo en la escápula, no tengo al húmero centrado en la articulación, sino que estamos dirigiéndolo más, estamos poniendo en tensión los ligamentos de la parte anterior y estamos forzando el movimiento de la escápula hacia atrás. De tal manera que cuando nosotros abrimos los brazos en cruz y los colocamos alineados, como hemos dicho en un principio, un dedo hacia allá, el otro hacia allá, lo que estamos haciendo es que estamos empujando las escápulas hacia la columna, estamos cerrando el espacio que separa ambas escápulas y esto luego veremos qué es lo que pasa porque tiene una influencia tanto en la musculatura cervical, cervicodorsal, que sube desde las escápulas hacia arriba, como también en la posición de las vértebras dorsales. Ahora veremos qué es lo que ocurre. Pero bueno, en definitiva, cuando nosotros abramos los brazos en cruz o hagamos movimientos que impliquen pasar por esa posición, debemos no colocar la mano directamente apuntando hacia el lateral, sino adelantarla por delante de lo que sería el hombro, lo justo y necesario como para mantener las escápulas en su sitio y el espacio que separa ambas completamente desplegado. Este ángulo varía en función del individuo, no es un ángulo fijo, con lo cual cada uno deberemos adelantar poco más o menos las manos en función de que consigamos mantener desplegada esa zona dorsal de la que hemos hablado. Y si queréis ahora os pongo un ejemplo visual para que lo veáis bien. Bien, fijaos, me he quitado la camiseta para que podáis apreciar bien en el cuerpo qué es lo que ocurre a nivel de las escápulas. En el momento en el que yo abro los brazos, como hemos dicho, 180 grados alineados el uno con el otro, mirad cómo
en medio de las escápulas aparece un pliegue bastante abultado, bastante pronunciado. Significa que las escápulas están juntándose hacia la columna, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el momento en el que nosotros adelantamos ligeramente las manos aquí, fijaos cómo se produce una separación y una apertura de esa zona. Entonces, cada cual debe buscar un poco cuál es ese ángulo que necesita, en el que la mano normalmente siempre debe colocarse un poquito por delante de la articulación del hombro. Bien, ya habéis visto qué es lo que ocurre visualmente cuando abrimos los brazos de la primera forma, como teníamos pensado en un principio, que tenemos que abrir justo sin buscar esa angulación, manteniendo los brazos directamente apuntando a los laterales, o cuando tenemos en cuenta estos detalles de configuración de la propia articulación y adelantamos un poquito la mano con respecto a la línea del hombro. Cuando lo hacemos mal, entre comillas, cuando buscamos ese cierre de las escápulas, veis que el espacio que hay entre la columna y la propia escápula mengua muchísimo. Bien, ¿y esto qué repercusiones tiene? Bueno, pues en primer lugar, cuando nosotros juntamos las escápulas, cerramos el espacio que hay entre una escápula y la otra, si lo que estamos haciendo es limitar la libertad de movilidad que tiene la escápula de deslizamiento con respecto a la caja torácica, al tórax. Si vosotros hacéis la prueba, juntáis las escápulas y tratáis de subir los hombros, vais a ver que los hombros suben con facilidad, porque la escápula se desliza hacia arriba con facilidad en esa posición, porque estamos favoreciendo, le estamos dando una ventaja mecánica a la musculatura que precisamente levanta, asciende este complejo articular hacia arriba. Fundamentalmente a un músculo que se llama angular y que es responsable de muchísimos problemas a nivel de tortícolis, a nivel de tensión y de dolor de toda esa zona. Es un músculo que pone en relación la escápula con las vértebras cervicales altas. Entonces, si nosotros buscamos con las escápulas juntas subir hacia arriba, vais a ver que es bastante sencillo. Lo que pasa es que aparece una sensación importante de tensión, de congestión en la parte de arriba. Y sin embargo, cuando intentamos poner en funcionamiento los músculos que descienden la escápula hacia abajo, nos vamos a ver limitados, vamos a ver como que nos encontramos con un obstáculo, una resistencia importante. Bueno, pues eso es porque digamos que las escápulas no tienen la posición en la que su deslizamiento se ve más favorecido. Entonces, si nosotros queremos quitar tensiones de la parte alta haciendo descender la escápula, no es la mejor de las ideas el mantener las escápulas cerca la una de la otra, porque estamos limitando precisamente el movimiento de corrección que queremos introducir. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que es pues, tan importante o casi más que lo que acabamos de hablar, es que cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, un ejercicio en el que se implica una flexión de la columna, por ejemplo, estamos tumbados boca arriba en el reformer con las bandas en las manos, el clásico ejercicio que hacemos en el 90% de las sesiones de pilates, que consiste en tirar de las bandas y elevar la cabeza y el pecho para mirar nuestras rodillas. Bueno, aquí lo que estamos buscando con el ejercicio es, aparte, claro, lógicamente de la activación de la musculatura abdominal, si nos fijamos en el movimiento puro y duro, estamos buscando una flexión de la columna, estamos haciendo un movimiento de flexión de la columna. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros juntamos las escápulas? Si hacemos este ejercicio con las escápulas fuera de esta línea un poco neutra que hemos hablado y las mantenemos cerca la una de la otra, al arrugarse la zona dorsal, entre comillas, lo que estamos induciendo es que esas vértebras, ese grupo vertebral, se coloque en una posición de extensión. Al colocarse en extensión, lo que hacemos es empujar las vértebras hacia adelante y llevar el pecho atrás. Entonces, estamos incurriendo en una contradicción desde el punto de vista del movimiento. Yo quiero hacer una flexión del tronco y, sin embargo, tengo un grupo vertebral importante en una posición contraria, en una posición de extensión. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues primero, que ese segmento vertebral va a quedar bloqueado en extensión, la musculatura abdominal va a movilizar la parte baja y, sin embargo, cuando queramos articular la parte alta dorsal, a la altura de las escápulas,
esas articulaciones van a rechazar el movimiento. Por tanto, lo que va a tener que hacer el cuello, de manera inconsciente, es hacer muchísima más fuerza para tratar de empujar, para tratar de levantar toda esa zona que no se está moviendo con libertad. Entonces, lo que vamos a obtener es una sobrecarga de toda la musculatura anterior del cuello, toda esta zona de aquí, que luego nos va a dar problemas de molestias, de pinchacitos, de sensación de tensión. Y si ya teníamos tensión previamente, pues vamos a agravar la situación. En definitiva, lo que quiero que os quede claro con esto es, primero, cómo está conformada más o menos de manera muy superficial, a nivel anatómico, la articulación del hombro, para que entendamos que en adelante los movimientos en los que asociemos una abducción o que tengamos que mantener una abducción o incluso partir de una abducción hacia una aducción o viceversa, pues tengamos en cuenta cuál es la posición de la mano, cuál es la posición que nosotros debemos colocar nuestro brazo para respetar la neutralidad o favorecer el movimiento libre y la posición correcta de las escápulas y por tanto también de la columna dorsal. Ya sabéis, cuando estamos de pie, por ejemplo, la mano siempre ligeramente adelantada con respecto al hombro, cada uno lo que determine para mantener esa parte ancha. Cuando estamos en supino, lo que tenemos que tener en cuenta es mantener el brazo ligeramente, la mano ligeramente más elevada que el hombro para conseguir esa apertura a nivel dorsal. Bueno, pues por hoy nada más. Espero que el vídeo sea de utilidad y que podáis empezar a plasmar todo esto, a trasladarlo de manera práctica a vuestras clases de pilates de ahora en adelante para conseguir un mejor resultado con menores perjuicios y menores sensaciones después de tensión en todas estas zonas que hemos hablado. Hasta el próximo vídeo, un saludo, nos vemos.